días. Buenos días, Ay, bien, gracias a Dios. chévere, chévere. Bueno, aquí veo a Vicky, Luz Marina, Danilo. eh, vamos a ver quién más está acá conmigo. Antonio Franco, de Apure, Arlene, Dani. Ya más o menos, bueno, el aula virtual y revisando las actividades, pues hay algunos nombres que se me hacen conocidos, familiares, ¿no? Que es interesante. Naida, Chile, Vicky. Antes de iniciar, pues, claro, es un grupo grande, como dice, estamos compartiendo conocimientos, el grupo de Derecho y Relaciones Internacionales, el equipo de Ciencias Administrativas y el equipo de Humanidades y Mención de Educación. Entonces, eh, yo he tratado de vincular hacia cada uno del grupo de las áreas de desempeño de cada uno de ustedes, ¿no? Pero sí noto con preocupación, anoche estuve revisando, que con respecto a la actividad uno aproximadamente el 50% solamente la ha colgado. Yo no sé si es que el otro, hay algunos que se han retirado o no pertenecen al grupo, pero sí noto con preocupación. La actividad 2 esto en forma general, ¿no? Excepto el grupo de Derecho y Relaciones Internacionales, un grupo pequeño, pero está al 100% con sus actividades realizadas, ¿no? La actividad 2 de la misma manera, un 50% solamente en la actividad y la actividad 3 están un poquito más atrasados, ¿no? Diría que solamente un 40% de acuerdo a los datos que saqué anoche la han cumplido. Entonces es importante cumplir las actividades porque pues eso es lo que nos indica aprobar la materia, ¿no? Para ustedes pasar a la siguiente, la que les continúa. Entonces, en vista de eso, anoche habilité en las tres actividades y amplié el plazo hasta el martes 16 de julio a las 11 de la noche. Entonces, hasta el martes 16 de julio, 11 de la noche, buenos días, sí, hasta el martes 16 de julio, 11 de la noche, voy a estar esperando las actividades de todos ustedes, de los que están pendientes, ¿ok? Les voy a dar ese plazo para poder cerrar las actividades académicas porque el viernes, entre el jueves 18 y viernes 19, yo debo estar entregando ya las notas acá al instituto, ¿ok? Entonces, pues entiendo y conozco el compromiso de trabajo, de estudio familiar. Muchos de ustedes viajan de un lugar a otro, pero bueno, les concedí ese plazo hasta el martes 16 11 de la noche. ¿Sí? Lo que respecta a este fin de semana hasta el martes, voy a enviar las retroalimentaciones a todos aquellos alumnos que ya mandaron sus actividades para que de una vez las revisen y de una vez voy asentando lo que son las calificaciones y las notas, ¿ok? Y después del martes 16 voy a continuar y culminar con aquellos alumnos que la están entregando a partir de esa fecha. Pero como les comento, entre jueves y viernes tengo que entregar las notas aquí, al instituto, a la dirección de posgrado. Entonces, pues bueno, yo quería decírselos al inicio del día de hoy de la clase para que estén tranquilos aquellos compañeros que no han podido, por razones ajenas a su voluntad, subir las actividades que tienen ese plazo. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, profesora, y muchas gracias. Ok, Sí, doctor. muy bien. Entonces, bueno, fíjate, vamos a comenzar, ¿sí? Eh, Pero en primer lugar, me gustaría escuchar qué les han parecido las actividades. O sea, qué les ha llamado la atención, esperaban esto de la materia, ya tenían un conocimiento general, o cómo lo ven que lo pueden aplicar cada uno en su línea de investigación cuando estén haciendo su tesis doctoral, o trabajando con sus alumnos o con su equipo de trabajo, cada uno en su organización, empresa, escuela, universidad. Me gustaría escuchar primero y tener ese feedback de ustedes antes de iniciar. Voluntariamente, voluntariamente. A ver, estamos. Doctora, hola. Hola, hola. Ok. Sí, en lo personal, la materia me ha abierto un panorama diferente a temas filosóficos
porque como le decía alguna vez, yo soy técnico, y toda mi vida he sido técnico, tengo 50 años, pero la más de la mitad de mi vida ha sido técnico, y involucrarme en temas filosóficos y entender de dónde salen otras ramificaciones del concepto de la filosofía moderna ha sido muy nutritivo y me ha inspirado a leer sobre los padres de la filosofía realmente. En el último trabajo donde hacemos los modelos y a los filósofos y sus obras literarias o sus obras significativas, me ha abierto una temática. Sí, es interesante todo lo que podemos realizar y, con estos legados, ¿no? Esta parte de investigación con respecto a los filósofos, ¿no? Es importante conocer esa parte de qué manera han contribuido en el desempeño de nuestra vida a lo largo de la sociedad, a lo largo de cada época, ¿no? Y definitivamente que pienso que la filosofía desde ese punto de vista nos plantea esa oportunidad de saber y de conocimiento, de poder entender y generar capacidades críticas ante una situación en el momento de tomar una decisión, independientemente en el área en que nosotros nos encontremos. Por eso la asignatura se llama Filosofía de las Ciencias, porque agrupa todas las ciencias, o sea, realmente la filosofía está en todas las ciencias. Sí, bueno, muchas gracias por Danilo por su opinión y por compartir su información, ¿ok? Me contenta. No sé si alguien más quiere opinar algo. Muy buenos días, profe. Muy buenos días, Chile. Profe, en lo personal también pienso, como dice el compañero, pues hace tiempo se hizo la maestría y es como retomar esos conocimientos que uno como que no vuelve pues como a leerlos y a estudiarlos y como conocer todos esos nuevos personajes que nos presentan muchas y nos abren muchas puertas para ejercer pues la profesión que tenemos, ¿no? Entonces sería como eso, mi profe. Sí, sí, es interesante. Buenos días, profe. Muy buenos días, Shirley. Bueno, profe, ha Teodora, sido Teodora. Teodora. Ajá. Ha sido de mucho interés porque uno se motiva a la lectura. Y usted, Ajá. como bien lo sabemos, acá en el campo de la educación es fundamental leer. Ujú. Entonces, a veces con el corre-corre uno deja eso para otro lugar y debería ser siempre y todos los días. Entonces, es interesante cómo debemos nosotros llevar eso a los estudiantes, a que se motiven a la lectura. La lectura es maravillosa y esas historias de esos filósofos son únicas. Entonces, uno se mete en el cuento y entre más lee, más quiere. Entonces es maravilloso. Entonces pienso yo que esto nos da cabida a los maestros a motivar a nuestros estudiantes a la lectura, Ujú. a que investiguen, pues ya que la lectura nos trae muchas cosas positivas, nos da poder, nos da la capacidad de tener un pensamiento más crítico. Entonces me parece maravilloso estos temas. Ok, bueno, gracias, Teodora. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. De todas maneras, durante las láminas vamos a ir interactuando, ¿ok? Vamos intercambiando conocimientos, ¿ok? Bueno, bien, voy a saltar la 3 porque la 2 es las actividades de estrategias y ustedes ya conocen el plan de evaluación, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dar inicio hoy día con respecto a la unidad 3 del programa que ustedes están ejecutando en estos momentos, Filosofía Contemporánea y la búsqueda del sujeto entre el siglo IX y el siglo XXI. Fíjense que siempre en el área de la filosofía hablamos del sujeto, la búsqueda del ser, el sujeto nosotros como seres pensantes, como seres vivos, estamos rodeados de un entorno en donde siempre vamos a estar sujetos a factores riesgos, a entornos donde nos colocan como a pruebas en situaciones difíciles de cómo actuar, de cómo pensar para poder actuar, cómo podemos ejecutar nuestras decisiones de la mejor manera. Desde el punto de vista, aunque en ese momento, gracias, aunque en ese momento no pensamos que estamos aplicando una filosofía, sí, de cierta forma siempre lo hacemos en nuestras vidas, porque estamos pensando en lo que es ético, en lo que es justo, en lo que es moral, en lo que es correcto, lo hacemos de una manera correcta, nos equivocamos, lo moral, lo antimoral. Entonces, esto forma parte de nuestras vidas. Entonces, en esta época contemporánea hay algunas corrientes filosóficas interesantes
que seguramente ustedes las han estudiado ya en momentos atrás, algunos a lo mejor las tienen más frescas, otros las vieron hace años. Yo sé que, por ejemplo, los profesionales que estudian en el área de derecho manejan bastante estas corrientes filosóficas porque ellos tienen una base fuerte en lo que es la parte de la filosofía y la epistemología. Entonces, vamos a empezar con el filósofo, gracias, que me están trayendo cafecito, con el filósofo Thomas Kahn. ¿Ok? Thomas Kahn es un filósofo de esta época muy importante. Él nos ha dejado grandes aportes como una corriente filosófica, criticados por uno, aprobados por otro, pero bueno, nosotros traemos acá unas características de un resumen de cada uno de estos aportes de estos grandes filósofos. ¿Ok? Entonces, Thomas Kahn, destacado filósofo de la ciencia del siglo XX, conocido por su obra La estructura de las revoluciones científicas. Cuando ustedes estén en la parte final de su tesis doctoral y necesiten argumentar algún antecedente, algún referente teórico, y dependiendo de la línea de investigación que ustedes estén desarrollando, y les interesa, por ejemplo, algún filósofo que se vincule con la teoría del tratado que ustedes estén desarrollando, pueden hacer uso de este material y buscar las obras que acá se les recomiendan. ¿Sí? O sea, Platón tiene ciertas obras importantes, igual que Aristóteles, y cada uno de ellos hace grandes aportes y contribuciones, y son buenos referentes teóricos, buenos antecedentes, buenas bases teóricas que les van a dar altura a la investigación que ustedes desarrollen, independientemente en el área en que se encuentren, ¿ok? Entonces, Kant, en su obra de las revoluciones científicas, comienza a hablar por primera vez de que la investigación o que la ciencia tenía que tener un cambio, un paradigma. O sea, que no podía ser tan sesgado, un pensamiento tan sesgado, no podía ser tan limitada, sino comienza con sus aportes a abrirles las ideas al mundo con respecto a lo que es una investigación. Y usa el término de revolución científica, porque quiere decir un motor que hay que estar dándole vueltas, girando para que hayan cambios. Entonces, Thomas Kahn propone un modelo en el que la ciencia avanza a través de fases de ciencia normal y revoluciones científicas. Entonces, él hace una contradicción, una analogía entre lo que es la ciencia normal y lo que para él era necesario transformar, cambiar ese paradigma de normal y hacer una revolución científica con el conocimiento del método científico. Según Kant, las regulaciones científicas implican cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico y alteran la forma en que se realiza la investigación. Unido a Kant, encontramos otro filósofo interesante que es Karl Popper. Entonces, Karl Popper es conocido por su filosofía de la ciencia basada en el falsacionismo. Esta teoría del falsacionismo fue muy utilizada, no estoy segura si hasta estos momentos todavía en el área de derecho, en cuanto a la falsedad de testimonios ante un juicio, ante un veredicto. Entonces, para Popper, su obra más influyente, La lógica de la investigación científica, destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para distinguir entre ciencia y pseudociencia. O sea, él lo aplica para distinguir el término ciencia y pseudociencia, ciencia y una falsa ciencia. Popper propuso que una teoría científica debe ser capaz de ser refutada para considerarse válida. O sea, ya está yendo él apoyando un poco más la teoría de Immanuel Kant con respecto de que para que sea ciencia, para que sea investigación, debe ser refutada y se debe considerar válida. O sea, que debe haber un análisis, una validez de resultados, de información para poderla demostrar y convalidar. Introdujo la noción de corroboración para evaluar el grado de apoyo que una teoría recibe. Ellos ya están yendo más allá hacia el método científico. Para que sea ciencia, para que sea investigación demostrable, debe haber una validez de resultados, debe haber una corroboración de que lo que se está argumentando es justo y verdadero. ¿Okay? Así tenemos a Immanuel Kant, tenemos a Karl Popper. Posteriormente, podemos decir en términos generales algunos aportes de Thomas Kant a la educación. Por ejemplo, influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. O sea, ese esquema totalmente horizontal lo descartan, dándole prioridad al intercambio de ideas, de conocimiento, lo que ellos llamaron revolución científica, para poder conseguir a través de esta tecnología de romper estos paradigmas algo mucho más que un modelo lineal.
Destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las creencias establecidas. Su énfasis en las anomalías y cambios de paradigma también ha influido en el enfoque de educación científica, al alentar la exploración crítica y el cuestionamiento de las ideas establecidas. O sea, por primera vez, con sus aportes a la educación, Thomas Kahn con sus ideas, ¿qué hace? Él lo que hace es darle cabida, darle libertad a que entre la discusión, la veracidad, la evaluación de los resultados. Sí, que ya debe ser un modelo lineal y pasa a un modelo revolucionario científico. Por su parte, Karl Popper aporta a la educación que los conceptos popperianos como la falsabilidad han influido en la enseñanza de la ciencia al fomentar un enfoque crítico y empírico. Destaca la importancia de diseñar experimentos que pueden refutar teorías, promoviendo la investigación activa y la exploración. Su énfasis en la claridad y la precisión en la formulación de teorías ha impactado en cómo se enseña y se desarrollan conceptos en las aulas, al fomentar la articulación de claras de hipótesis y la comunicación efectiva. O sea, nos dio paso, Kahn y Popper, a que exista el discernimiento sobre las ideas al momento de diseñar un experimento, a plantear y proponer hipótesis para la investigación. O sea, todo ese, rompieron ese esquema que se venía en las épocas anteriores, de que era todo hermético, muy sesgado, muy lineal. Entonces, ellos empiezan a darle oportunidad a la investigación a través del método científico. ¿Ok? Bien, a ver, me gustaría, antes de pasar al siguiente punto, escuchar la apreciación de ustedes sobre entonces estos dos grandes filósofos, Popper y Kant, con respecto a la educación. Han tenido oportunidad en otros momentos de haberlos estudiado, aplicado. Me gustaría hacer una o dos intervenciones al respecto, voluntariamente, por supuesto. Hola, profe. Hola. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, de verdad que lo que es la filosofía es una materia bastante importante y sobre todo los filósofos, ¿no? Cada uno de ellos nos deja una enseñanza para, para la carrera pues que nosotros escogimos y nos dejan no tan solo enseñanzas, aprendizajes por los cuales nosotros le impartimos estos aprendizajes a nuestros estudiantes. O sea, es bastante importante. La filosofía es muy extensa y los filósofos también. Y de cada uno de ellos pues hemos aprendido muchas cosas. Entonces, de verdad, profe, esta materia es importantísima, interesante y bueno, no, pues corta, pero en realidad muy sustanciosa, de verdad que sí, profe. Ah, gracias, Arlene. La idea también es buscar la sensibilidad del sujeto, en este caso la sensibilidad de ustedes como docentes, como abogados, como defensores de los derechos humanos, como planificadores y administradores de los recursos en la ciencia administrativa, porque al lograr un poco mover la sensibilidad del ser humano en un momento en que estamos viviendo una crisis de valores en una sociedad tan compleja, pues es como un poquito de sueños, ¿no? Pero de eso se trata, Arlene. Muchas gracias por su interpretación. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar acá con ya, otra época importante, otro sesgo importante, otro momento importante en la filosofía contemporánea en este siglo, del 9 al 21, y es lo que se llamó la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. ¿Cómo la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia van de la mano? Entonces, la crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a las certezas y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la era moderna. La filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiadas. Diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y la necesidad de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. Fíjense que esta parte de la crisis de la razón moderna es un tema importante que puede permitir desarrollar una línea de investigación desde el punto de investigar y de indagar
cómo es la relación entre la filosofía, la ciencia y la sociedad a través de la época. O sea, aquí yo eh, se me da la imaginación de una línea cronológica del tiempo sobre cada una de estas épocas, ¿no? Ya se me está ocurriendo algo para, o bueno, una actividad para para el próximo grupo que tenga. Así como a través de una línea de tiempo de cada una de las épocas de la filosofía ha marcado una relación entre la ciencia y la sociedad actual. O sea, son temas interesantes que ustedes pueden madurar las ideas si quieren hacer desarrollo de tesis doctoral en estos temas. Entonces, fíjense, aquí hay mucho que estudiar. Relación de la filosofía, la ciencia y la sociedad, una cronología a través de las líneas del tiempo, cómo podemos aplicar los aportes y momentos históricos en cada de uno de estas épocas y sobre todo, si estudiara un poquito la parte de lo que es la sociología y la psicología como áreas interdisciplinarias, porque habría que evaluar el comportamiento del ser humano, del sujeto, como, como hablan acá los filósofos, en cuanto a cada uno de esos momentos históricos, en cuanto a cada una de esas épocas. ¿Ok? Bueno, aquí les dejo esa idea. Bien, continuando con los filósofos de esta época, tenemos a Nietzsche y sus críticas a la modernidad. Friedrich Nietzsche, muy conocido, también filósofo muy conocido, igual que Popper y Kant, filósofo, perdón, del siglo XIX, abordó críticamente la modernidad y la razón. O sea, fíjate que continuamos con lo que es la razón de la modernidad y la filosofía y la razón, la crítica a la razón. Entonces, él abordó críticamente la modernidad y la razón y algunos aspectos resaltantes de sus críticas incluyen, tuvo dos grandes obras, La muerte de Dios y La voluntad del poder. En La muerte de Dios, Nietzsche proclamó la muerte de Dios como un símbolo de la pérdida de la autoridad moral y metafísica, que la modernidad asociada con la religión, o sea, tuvo un gran impacto para ese momento. Entonces, esta declaración que hace Nietzsche simboliza un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y la verdad. ¿Por qué? Porque por su parte, él cuando proclamaba que había una pérdida de autoridad moral y metafísica, que la modernidad asociada con la religión, porque él consideró para ese momento que había fragilidad en los principios de la moral y de ética en el mundo, en el campo de la religión, con lo que era la verdadera autoridad moral y metafísica. Entonces, por eso él lo llamó la muerte de Dios. Otra de sus grandes obras son conocidas, por ejemplo, La voluntad del poder. Nietzsche sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas. Entonces, para él, eso lo llamó como una voluntad de poder ante la búsqueda de lo que era correcto o incorrecto en afirmar en la vida, pero a través de un poder. O sea, el poder, ustedes saben muy bien que el poder mal usado, mal habido, pues no va a traer resultados positivos, ¿sí? Entonces, él criticaba y analizaba mucho esa parte de lo que significaba la importancia de la voluntad del poder. O sea, ante una sociedad, ¿no? Ante una sociedad, los problemas que iba a proseguir en la voluntad del poder. Y eso lo hemos visto desde la época de los romanos hasta el momento actual en la sociedad, lo que significa mantener el poder, ¿verdad? O sea, la época del poder, como quien dice. Posteriormente, ¿ok? Continuando con las teorías de Nietzsche en función a la razón y la verdad, Nietzsche cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que llevó a una crítica a la objetividad absoluta y a la idea de una verdad única. También nos habló sobre la transvaloración de los valores. Propuso una transvaloración de los valores, instando a reevaluar y a cuestionar las normas y valores establecidos. Abogó por una ética más allá del bien y el mal, en la que los valores fueron reinterpretados en función de la afirmación de la vida. Estas son teorías bastante profundas, ¿no? Sobre todo esta parte de la crítica a la razón y a la verdad, el manejo de los valores desde un punto de vista de ética
en conversación contra el bien y el mal, porque tiene que ver mucho con la parte subjetiva, o sea, la parte subjetiva del ser humano, del sujeto, es intrínseca y por más que se quiera llevar como una verdad única, siempre va a estar la parte objetiva y neutral en el momento de tomar una decisión. Entonces, estos eran pensamientos bastante profundos, complejos, ante una situación de poder discernir sobre la verdad y la mentira, ¿no? La verdad y la mentira. Bien, ¿qué les pareció la teoría de Nietzsche? Antes de pasar con otro grupo de filósofos de esta filosofía contemporánea. A ver, voy a colocar aquí y hacemos otra pequeña pausa. Sobre Nietzsche, ¿quién desea participar? Somos 16, wow, que estamos en este momento. ¿Cómo ven a Nietzsche dentro de sus vidas? En cuanto a la crítica a la razón y a la verdad, siento que esa es como un poco más comprensible que la transvaloración de los valores. Bueno, los filósofos eran así en sus momentos, ¿no? A ver, Teodora, Len, Chile, algunas le puede hacer una pequeña opinión. ¿Quién más tengo por acá? Antonio Franco, Danilo, David, ajá, a ver, Gabriela, Franklina, Gina, ¿cómo está Gina? Al día con sus tareas, Gina, con sus actividades, Gloriana, Leiner, a ver, Doctora, ajá, este, si nosotros, y para mí como concepto, si nosotros lleváramos a tiempos presentes el fundamento de los valores, sobre todo los valores, porque hay una carencia social de valores, deberíamos tomar esto como un modelo para poder impulsar y retomar el hecho de los valores en la sociedad, porque hoy en día es lo que más se carece. Hoy el bueno ya es malo, ajá. realmente. Sí, una contradicción totalmente del juicio de los valores. Sí, hay una teoría que se llama así, el juicio de los valores. Ujú. Sí, muy bien. Ok, vamos aquí a continuar. Entonces, está como esto pegado. Ya, listo. Bueno, entonces hay otro grupo de filósofos eh, en el área de la teoría de lo que ellos llamaron en su momento la fenomenología, que en términos sencillos era una ciencia que trataba de entender y comprender los procesos de los fenómenos o de los sucesos que ocurrían en un momento determinado. En estos encontramos a Husserl, Heidegger y el existencialismo como teoría, como corriente. Cuando hablamos de Husserl, tenemos que la fenomenología desarrollada por Edmund Husserl, ¿sí? Es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la conciencia y la experiencia directa. Algunos aspectos resaltantes incluyen lo que se llama como eidética y reducción fenomenológica. Esta eidética se refiere, no son términos muy conocidos, a la capacidad que tiene el sujeto de crear como una visualización cognitiva de una imagen, de un hecho, de un sujeto, ¿no? Lo que significa esa parte eidética. Y reducción fenomenológica. Entonces, introdujo Husserl la reducción fenomenológica para suspender prejuicios y explorar la esencia pura de las experiencias. Utilizó el método eidético para analizar las estructuras esenciales y universales de la conciencia, o sea, lo que es el pensamiento, cómo podemos diagramar los pensamientos a través de imágenes mentales. De ahí viene esa parte eidética. Los mapas mentales vienen de precisamente este término eidético, de cómo podemos nosotros visualizar, representar un texto, un contenido a través de nuestra mente, pero representado en mapa mental, a través de figuras, imágenes. O sea, nuestra mente, a través de los pensamientos, la transforma en imágenes. Entonces, de ese es el origen de esta fenomenología, interpretación de fenómenos. Destacó la intencionalidad, la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Husserl buscó entender la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia. Yo creo que estos fueron uno de los aportes más importantes de Husserl, conocer la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia, o sea, poder interpretar la conciencia de un sujeto
en sus pensamientos, a través de la interpretación de un fenómeno y a través de cómo nuestra mente y nuestros pensamientos pueden representar lo que estamos pensando, pues no es algo tan sencillo de que nosotros podamos conocer e interpretar. Si lo conocemos hoy día, el origen de las mapas mentales, pero es gracias a este filósofo de esta época contemporánea, ¿ok? Bien, ok. Heidegger. Martin Heidegger también ha sido muy conocido en esta época y fue discípulo de Husserl. Desarrolló su propia versión de la fenomenología con énfasis en la existencia y la comprensión del ser. Dice que el anterior era la conciencia y la representación del objeto. Para Heidegger hace énfasis en la existencia y la comprensión del ser. O sea, yo soy lo que soy en este momento que estoy existiendo. Esa era la teoría de Heidegger. Introdujo el concepto de ser en el mundo. O sea, soy yo el sujeto, un ser vivo, ocupo un espacio, un lugar en el mundo y tengo responsabilidades, tengo funciones, estoy por algo, hay una razón de ser. Entonces, esa razón de ser debe ser argumentada por el existencialismo, o sea, por la existencia que represento yo en el lugar que estoy ocupando en este momento, por el lugar que cada uno de ustedes representa de una manera existencial en su momento, o sea, en el lugar que ustedes están ocupando. Dice, está inherentemente inmersa en su entorno, ¿ok? Por eso esta explicación. Heidegger destacó la importancia de comprender el ser a través de la experiencia cotidiana. O sea, ¿quién soy yo a través de mi desempeño profesional? ¿Quién soy yo representando como madre de familia, como esposa, como hija? De eso se trata. ¿Cómo puedo comprender yo lo que soy a través de mi experiencia cotidiana? Entonces, después de eso vienen las evaluaciones de los sujetos, quién soy yo, cómo me comporto, cómo interpreto la situación del entorno, cómo me desempeño, los juicios de valor, los juicios de antivalor. Bueno, y de eso se trata estas teorías filosóficas de estos filósofos en esta época contemporánea del siglo IX al siglo XXI. Heidegger se alejó de la tradición filosófica y centró la atención en una ontología existencial. Buscó comprender la existencia humana con un enfoque en la autenticidad y la responsabilidad. O sea, al centrar Heidegger toda su atención en la ontología existencial, es como buscar el conocimiento, la razón de ser en su momento, en su entorno, para poder comprender quién soy yo, la existencia humana, con un enfoque propio, único, pero sobre todo responsable. Las teorías de Heidegger han marcado muchísimo en el mundo perdón, en el mundo de la filosofía, sus grandes aportes, ¿ok? Ok. Unido a lo que fue Heidegger y Husserl, se relacionaron todas juntas a lo que se llamó la teoría del existencialismo, corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la creación del significado en la vida, o sea, como una unión de los grandes aportes de cada uno de ellos. Libertad y responsabilidad, ¿por qué? Sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que implica que los individuos son libres para determinar su propio significado y propósito en la vida. Esta libertad conduce a una responsabilidad personal. Bueno, acá pueden intervenir nuestros compañeros abogados, porque el tema de la libertad y la responsabilidad desde este punto de vista es bastante amplio y complicado. Muchas veces nosotros entendemos por libertad es un término muy amplio, pero a la vez también muy ambiguo y tiene una interpretación muy particular. Y esa interpretación particular va desde el ser humano hasta una institución, hasta un país, hasta un gobierno, que es lo que entendemos nosotros por libertad. Lo importante es que para ellos la libertad tenía que ser con un propósito en la vida y sobre todo ser responsable. Ahora bien, además de la libertad y la responsabilidad, el existencialismo, gracias al aporte de Heidegger y se me pasó el de Heidegger y de Husserl, también nombraba unas características importantes y nos hacía referencia a lo que es la angustia y la autenticidad. Aborda la angustia como una experiencia inherente a la libertad. O sea, yo me angustio, tengo ansiedad, quiero alcanzar la libertad. Y el existencialismo destaca la importancia de vivir auténticamente, siendo fiel a uno mismo y tomando decisiones conscientes.
O sea, que la angustia, la autenticidad, la libertad y la responsabilidad son criterios, son indicadores importantes en estas corrientes filosóficas llamadas existencialismo, basadas en los aportes de Husserl y de Heidegger. Entonces, hoy día, pues, son temáticas muy discutidas en el campo del derecho y las relaciones internacionales, en el campo de los derechos humanos, cuando el ser humano considera la libertad. ¿De qué manera hablamos de libertad? ¿Sujeta bajo qué condiciones? ¿Bajo qué entorno? Entonces, es un análisis muy amplio y también muy interesante para estudiar. No sé si alguno de los compañeros de esta área desean hacer una intervención antes de pasar a la lámina siguiente. Hola, ninguno. Sí, es muy... Jurídicamente, o en la filosofía jurídica, mejor dicho, la libertad siempre es un derecho, ¿ok? Y la responsabilidad es el deber, ¿no? No. ¿Cómo conjugar ambos? La libertad con responsabilidad, o ser responsable con libertad. ¿Cómo conjugar ambos? Esas son, como dicen, el gran desideratum o el deber ser en toda la vivencia social, ¿no? Del hombre, del conglomerado social. La libertad es un derecho que tienen todos y cada uno de los pueblos del globo, y la responsabilidad existe precisamente para garantizar que esa libertad pueda ser pacífica, tranquila, y que no es decir, el viejo decir de que tu libertad llega hasta donde, mis derechos llegan hasta donde tu libertad lo permita, ¿no? No, miento. Mi libertad llega hasta donde mis derechos lo permitan también. Ujú. Pero no he podido captar bien las ideas de Heidegger, ¿no? Les paso que nunca las había leído. Ah, no, pero fíjese que le va a ser de mucha utilidad cuando esté desarrollando su tesis doctoral. Bueno, no sé en qué nivel están ustedes en estos momentos, pero yo creo que si se apasiona por el tema de la libertad y la responsabilidad, pues estos filósofos van a Oh, ser de gran ayuda para usted en los referentes teóricos y en los antecedentes, ¿ok, David? Bueno, viéndolo bien es un tema interesante. Viéndolo bien es un tema interesante, ¿verdad que sí? sí, sí, muy interesante y complicado también, bien complicado. Sí. Mucho. Sí. Bueno, te vamos a continuar. Acá hay algo interesante. Sí, ok, estamos bien aquí. Sí. Aquí hay algo interesante con respecto a esta época contemporánea también, que es excelente, y es sobre lo que se llama la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. También unos antecedentes y unas bases teóricas importantísimos para cualquier tesis doctoral en esta área de filosofía, indiferentemente en qué ciencias se están ustedes ubicando, pero es muy interesante lo que se llamó la Escuela de Frankfurt. No sé si habrán escuchado de ella, pero fue un enfoque interdisciplinario que nos permitió combinar la filosofía, la sociología, la psicología para analizar la sociedad y la cultura. O sea, el que esté vinculado haciendo estudios o generando artículos en el área de filosofía, sociología y psicología pueden hacer uso de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt como un gran antecedente y un gran referente teórico. Es muy extenso, pero al menos me complace poder traerla para ustedes y que tengan ideas de algunos aspectos importantes que resumen esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Crítica a la razón instrumental. Para esta escuela, la crítica a la razón instrumental fue una teoría propuesta por el filósofo Theodor Adorno y Mark Horkheimer. Ellos criticaron la razón instrumental, que según ellos dominaba la sociedad moderna, llevando a una instrumentalización de la cultura y la deshumanización. Fíjense lo interesante que es esto. ¿Cómo podemos instrumentar la cultura y deshumanizarla? ¿Cómo creen ustedes que podemos deshumanizar una cultura? ¿Sí? Llevando una razón instrumental ante el pensamiento de la sociedad moderna, ante la ciencia, ante la evolución de la sociedad, ante la aplicación de los valores. Cuando nosotros hablamos de una instrumentalización de la cultura, nos referimos a través de qué medios, de qué herramientas, de qué instrumentos nosotros podemos hacer que esta razón instrumental se pierda y que hagamos de la humanidad una deshumanización. Aquí tiene mucho que ver la parte de lo que es la innovación tecnológica.
por ejemplo, ¿no? Es una de las tantas. O sea, la innovación tecnológica hoy día con la robótica, con la inteligencia artificial, son de gran utilidad, pero de cierta forma estamos deshumanizando el pensamiento del ser humano hacia un robot, hacia un equipo que nos provee soluciones inmediatas, piensa por nosotros, bueno, ¿qué no hace por nosotros? A eso se referían ya ellos en esa época con la deshumanización. Hoy día, la tarea de nosotros, los profesionales, es humanizar, o sea, todo lo contrario. Ahora nosotros tenemos que humanizar esa instrumentalización de la cultura, haciendo uso correcto de estos instrumentos que la innovación tecnológica nos está proporcionando en estos momentos en la sociedad, como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces, este ejemplo se los quería traer y explicar porque es algo tan interesante que algo que ya ha estado escrito de hace mucho tiempo, nos está tocando en estos momentos interpretarlo, vivirlo. Entonces, es importante desde ese punto de vista. No sé qué opinión tienen ustedes. Me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan sobre esta instrumentalización de la cultura y la deshumanización que nos ofrece la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en esta filosofía contemporánea? Hola, buenos días. Bueno, doctora, de la teoría crítica no sé nada, ¿no? Pero de deshumanización, uno ve claramente la tendencia que incluso potenciada por la globalización, Ajá. el avance tecnológico, geológico, ahora se llama algo así como la transhumanización, que ya se está aplicando en algunos países de Europa. La colocación de chips para compras y hacer transacciones, identificación, información genética de sangre y esas cosas, ¿no? Yo creo que eso deshumaniza más que todo, ¿no? Esa transhumanización, ir más allá de lo humano para robotizar al ser humano, precisamente. Pues muy bien, David, de eso se trata precisamente esta crítica que hace Theodor Adorno y Mark Huckabee criticando lo que llaman crítica de la razón instrumental. Ahí tienen otra línea de investigación si que desean trabajar en esa área, ¿ok? Y es muy interesante, muy interesante. Gracias, David. Fíjese, otra teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es la industria cultural. Entonces, introdujeron la noción de industria cultural argumentando que la cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado que transforma a las personas y perpetúa el control social. ¿A qué se referirá la industria cultural? ¿Qué interpretan ustedes por ello? Esta industria cultural. ¿Qué opinan? O sea, lo estamos viviendo en estos momentos, esta industria cultural. Claro, nosotros no lo explicamos con estos términos que estos grandes filósofos describían, estos términos, imagínense, ya ellos estaban visualizando lo que iba a ocurrir en el avance de la sociedad y de la cultura de los seres humanos, la industria cultural. La cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado que trastorna a las personas y perpetúa el control social. Esto no es más que el esclavismo de los seres humanos en este momento de la sociedad hacia el consumismo de las lácteos, hacia el consumismo de los móviles, hacia el consumismo de toda la tecnología, hacia el consumismo inclusive de las modas, en el consumo de los alimentos. Fíjense qué gente estos filósofos tan, no sé, con una visión, un pensamiento muy amplio, ¿sí? No sé si me captan la idea. Sí, doctor, Doctora, está claro. Ok, eh, chévere. Sí. Entonces es interesante ver cómo podemos avanzar en esta parte del conocimiento y comprender el legado que estos filósofos han contribuido a la sociedad. ¿Ok? Bien, vamos a continuar por acá. Hay otros filósofos también destacados de mayor importancia de los que hemos mencionado. Y me imagino que ustedes consiguieron otros grupos, muchos de los que están acá, en su actividad número 3 del cuadro filosófico con sus aportes y sus legados. Entonces, acá encontramos otros filósofos destacados de la filosofía contemporánea. Encontramos a Michel Foucault, que incluyó la teoría social y cultural, Paul Ricoeur, filósofo francés que exploró temas en la hermenéutica y la filosofía de la interpretación. La teoría de la hermenéutica y la filosofía de la interpretación es muy interesante, también como cualquier base o antecedentes teóricos.
en un trabajo de investigación. Habermas, filósofo y sociólogo alemán, que ha sido una figura central en la teoría crítica contemporánea. Jean-Franc Coase, filósofo francés, que contribuyó al postmodernismo y a la filosofía del lenguaje. Es que los filósofos están en todas las áreas, en toda la vida. La vida es una filosofía, definitivamente. Finalmente, estos pensadores, aunque abordaron diferentes aspectos de la filosofía y la teoría social, comparten un compromiso con la crítica social y cultural. Sus ideas han influido significativamente en el análisis crítico de la sociedad moderna y posmoderna. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Las dos últimas láminas que nos quedan eh, están elaboradas para compartir con cada grupo que está interviniendo en esta asignatura. Ya les dije, son 3 grupos, ¿verdad? El grupo de Derecho y Relaciones Internacionales, el grupo de las Ciencias Administrativas y el grupo de Educación. Todos están viendo, convergiendo en lo que es la filosofía de la ciencia, porque es aplicable a todas las ciencias, como ustedes ya se han dado cuenta. Pero antes de pasar a estas 2 últimas láminas, pues sí me gustaría, pues, una opinión general del aporte de estos filósofos hasta estos momentos, de lo que hemos podido ver. Puede intervenir cualquier compañero. Vamos a darle oportunidad a otros que no haya intervenido en la mañana de hoy. Aida, ¿desea intervenir? Aida, Profe, muy buenos días. muy buenos días. Pues yo pienso, profe, que a pesar de, o sea, de los años, de los tantos años que esos filósofos tienen sus teorías, han sacado todas ¿qué? Han dado sus aportes, yo creo que nos es de muchísima ayuda, todos sus aportes, todas esas teorías, todo lo que ellos nos dan para, así como se dice, para cualquier carrera que nosotros quisiéramos estudiar, ¿sí me entiende? Porque si es para con los estudiantes, pues podemos aplicarlo en nuestros estudiantes, ¿sí? Como dice su merced, en la cuestión del que estudia derecho, pues también puede aplicar esos aportes que ellos nos dan en lo del derecho. Y así sucesivamente, o sea, yo pienso que no solamente en la carrera de docentes nos sirven esos aportes, sino en cualquier carrera que nosotros quisiéramos emprender, sería de mucha ayuda y de mucha utilidad todos esos aportes que ellos nos brindan, ¿sí? Porque a pesar de ser tan extensivos y ellos aportar tantas cosas, son supremamente muy importantes cada uno de ellos y aplicarlos también en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra cotidianidad. Ese es mi pensamiento personal, profe. Muy bien, gracias, gracias, Araceli. ¿Alguien más desea intervenir? Doctora, yo lo que puedo ver y de lo que he leído y lo que hoy día usted nos explica, realmente me queda claro al menos que estos filósofos siempre estuvieron adelantados en el tiempo, porque se ve que lo que ellos impulsaron o lo que ellos hicieron como un modelo, hoy en día se aplica y se aplica como tiempo real, como si fuera de hoy, hay algunos casos. Entonces eso nos sirve y nos da a ver de que esta parte de la filosofía está a pereceder en el tiempo, o sea, que no va a estar obsoleta, que más bien hoy está vigente. Sí, es interesante, ¿no? Yo lo que he pretendido a lo largo de estas semanas que hemos compartido, lo he compartido con algunos de ustedes directamente por el aula virtual, por otros por mi WhatsApp personal, lo que hemos compartido acá en las clases, es poder sembrar y motivarles esa sensibilidad que todos tenemos como sujetos y que todos tenemos como ser humano, pues sensibles, somos seres únicos y sensibles en una sociedad eh, con una convergida de problemas globales, porque los problemas que tenemos acá en mi país, en Venezuela, las tiene Colombia, los puede tener Ecuador, los puede tener Chile, toda Europa, es lo mismo, simplemente es buscar la manera de cómo entendernos con nuestro entorno, cómo poder conciliar con esa parte interna, ese yo que cada uno de nosotros tenemos, tratar de ser cada día mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores esposos, esposas, y poder comprender lo que es la vida, porque la filosofía definitivamente
aborda y todo lo que es la vida, o sea, desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Entonces muchas veces terminamos complicándonos con situaciones eh, tan simples y sencillas que las hacemos tan grandes y que nos roban parte de esa vida. Entonces, en parte, lo que yo he querido a lo largo de esta semana con esta asignatura es poder darles ese granito de sensibilidad y de arena de que pues hay muchas cosas por hacer y que no, lo que muchas veces lo que está malo y oscuro, pues tenemos que buscar la manera de ver el lado bueno y la luz para poder seguir adelante, ¿ok? Y bueno, marcar una huella, ¿no? Marcar una huella en donde nos encontremos, en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier momento, con el tiempo que dispongamos, tratar de comprender esa esencia. Me gustaría decirlo de otra manera, pero o sea, lo que les quiero transmitir es esa parte de sensibilidad que nos hace falta a todos para poder, digamos que tener un poquitico más de luz en las decisiones que queremos tomar, cuando estamos con tantos problemas alrededor de nuestro entorno. Pensar que esta gente, estos filósofos en su momento, tuvieron la visión en parte de todo lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros con la teoría de la Escuela de Frankfurt, la razón, la crítica y la verdad, la instrumentalización de la cultura, la deshumanización de la sociedad? O sea, es como una lección de vida que ellos nos traen. Ojalá y ustedes en cualquier momento que dispongan de tiempo puedan bajar de la web cualquiera de estos artículos interesantes que hay y puedan compartir los que educan con sus niños, con los universitarios, los abogados, con los grupos de trabajo, con los que se desempeñan, igual de la misma manera los que están en el grupo de las ciencias administrativas, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina que tiene que ver con cada una de las filosofías que ustedes están ejerciendo en sus áreas de trabajo, en sus áreas de estudio. Por ejemplo, la filosofía del derecho y relaciones internacionales. A ver, la misión de la filosofía del derecho es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos filosóficos del derecho como orden normativo e institucional de la conducta humana. Se ocupa de cuestiones como la naturaleza del derecho, su origen, justificación y su relación con la moral, la justicia y la política. Puede intervenir cualquiera de los compañeros de derecho en estos momentos y reforzar esta síntesis, este resumen en estas 1, 2, 3, 5 líneas de lo que tiene que ver la filosofía con el derecho y las relaciones internacionales. Si el señor David está en línea, o Danilo, pues pueden intervenir. Sí, doctora, en línea. Bueno, de hecho, la filosofía es tan importante en la carrera del derecho, Ujú. que hasta una materia la tenemos allí para eso, ¿no? Que es la misma filosofía del derecho. Ajá. Y, y en la antigüedad, bueno, sobre todo en lo contemporáneo, bueno, vemos como las ideas sobre la privación de libertad de Michael Foucault, por ejemplo, o las ideas de Santo Tomás Aquino también sobre la criminalización de las conductas, cuando era la miseria y la pobreza que engendran las revueltas o el delito, ¿no? Ujú. Todas esas ideas, desde incluso antigüedad, que cuando se decía que incluso el delito era una enfermedad del alma, que solamente podía ser purificada la persona o curada la persona con la extinción de la persona, imagínense usted, ¿no? Bueno, entonces uno ve todas esas ideas cómo vinieron decantándose hasta lo que tenemos hoy día, cómo se Sí, parte de la sanción para castigar porque hiciste algo a lo que es en la actualidad, que es rehabilitar para poder reinsertarte en la sociedad nuevamente, al privado de libertad o al preso, vamos a decirlo así, al subjudice, al procesado. Es decir, ya no es el castigo por el castigo, sino que la sociedad quizás se equivocó y entonces vamos a rehabilitarte, a reeducarte, para volverte a reinsertar en la misma sociedad de donde te sacamos un momento para reeducarte, pues, para volverte a devolver a ella. Entonces, esas son claro. ideas filosóficas, bueno, de la antigüedad incluso. Ujú. Sí, es importante ver el vínculo en el área del derecho, ¿no? Y hoy día, imagínense, con las relaciones internacionales, lo que es la parte de los derechos humanos, o sea, todo lo que está pasando a nivel mundial,
es importante tener los conocimientos básicos de lo que es la filosofía de la ciencia, ¿ok? Para el manejo de esta área tan interesante. Bueno, de la misma manera, podemos hablar acá de la filosofía de las ciencias administrativas. En la filosofía de las ciencias administrativas, la filosofía empresarial es el conjunto de valores y principios que impulsan las acciones y decisiones de negocios. La filosofía administrativa proporciona un marco de referencia en el cual el gerente puede comenzar a pensar para dar soluciones efectivas a los problemas. En el caso de la ciencia administrativa, tiene que ver también una parte de la filosofía con la gerencia del liderazgo en sus grupos organizacionales, en sus instituciones, y a nivel empresarial desde el punto de vista de que las empresas pues tienen que tener lo que se llama su misión, su visión, sus valores claros y precisos, y parte filosófica, por eso dice la naturaleza y filosofía de la empresa. La naturaleza y filosofía de la empresa es la razón de ser. Por eso es que las organizaciones empresariales todas tienen que tener su misión, su visión, sus objetivos, sus alcances, porque es la filosofía de vida de la empresa. ¿Qué es lo que pretende lograr a corto, a mediano y largo plazo sus objetivos para que la empresa se desempeñe con éxito y para que la empresa le brinde a sus empleados, a sus gerentes, a sus trabajadores un nivel de expectativa de seguridad laboral que les permita garantizar su sostenibilidad en el tiempo dentro de la empresa. Entonces, se necesita de esa esencia del ser, del gerente, del director, de la directiva empresarial para dar soluciones efectivas a los problemas. Por lo general, casi todas las empresas se van hacia las soluciones efectivas a nivel macro, institucional, económico y mercantil de sus empresas, pero muchas veces, y una gran mayoría, no toma en cuenta el talento humano que tienen dentro de sus empresas. Entonces hay como un divorcio entre la parte mercantil económica y la parte laboral y humana. Entonces, el secreto de la mayoría de las empresas de grandes éxitos es valorar el personal y el talento humano que tienen dentro de sus empresas para poder llevar a cabo una verdadera filosofía de ciencias. No sé si hay algún compañero acá del grupo de ciencias administrativas que desea intervenir. Se me quedó la lista porque yo los mandé a pedir por grupos. Entonces, no, aquí sí es verdad que como que estoy raspada porque no se me viene en el nombre ninguno. A ver, no sé. Por favor, alguno de los de... Doctora, de lo que puedo apreciar que deberíamos, que a nivel de la filosofía, entrar en un propósito más de empatía para poder llegar con nuestros semejantes en el punto filosófico, porque es lo que se va perdiendo en el tema de las libertades. Las libertades, como decía el compañero, realmente son un derecho, pero muchos a ese derecho lo malusan, como la prensa, por ejemplo, cuando hablamos de la libertad de la expresión, degeneramos el concepto. Entonces ahí viene a la razón de la ofensa o del daño moral por el simple hecho de tener una libertad de expresión. Entonces debe haber una mayor empatía en función filosófica para que el ser humano pueda coexistir y convivir. Ok, muy bien, señor Danilo, muy bien. Ahora vamos con el grupo que es más numeroso de Hola, doctora. la educadora en la filosofía de la educación. Buenos días, la filosofía de la educación. Por acá tenemos en la filosofía de la educación, la filosofía educativa se centra en dos aspectos: la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. Es interesante ver cómo unir estos dos puentes, la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. Por otra parte, también cuestionan la transmisión de valores morales, ya que la educación es el arte de transmitir a las nuevas generaciones. Acá podemos escuchar a varios compañeros, a ver, Franklina, Aida, Naida, son los nombres que se me vienen más en estos Hola, ¿cómo está, doctora? Buenos días a todos. días. Ajá, ¿qué podemos ¿Cómo está? Está escuchando un poquito lo de las últimas láminas que hablaba usted que tenía que ver con cada una de las ciencias, de una u otra forma que nos reuníamos aquí, que estamos en este grupo. Hay un punto muy importante y es que yo, en lo que he venido viendo de filosofía, a lo largo del estudio del derecho, es que la filosofía, como ciencia del saber, va a permitir humanizar cada una de las ciencias.
¿Qué es lo que se busca con esa parte ética y moral? Realzar esos valores para nosotros tener la oportunidad de que cada una de estas ciencias se humanicen y no solo hurgar, sino entender cada parte o cada valor de las personas para aplicarlo a la ciencia. Humanizar la ciencia en el sentido de que la ética, el valor, todos estos valores positivos, obviamente los valores son positivos, permitan un mejor estudio en cada ámbito. De hecho, si nosotros nos vamos en la parte del derecho a la importancia de la filosofía con las relaciones internacionales, nos ubicamos inmediatamente en diplomacia y protocolo, que son esas áreas que de una u otra forma van a determinar cómo van a llevarse esas relaciones dentro del ámbito internacional y cómo van a estar movidas estas. Obviamente, la filosofía forma un papel muy importante o al permitir que el respeto, la misma existencia de cada Estado, de cada transnacional, de cada organización que forman parte de estas relaciones internacionales como sujetos, humanicen estos valores, los lleven al campo de cada área y permitan entonces llevar a cabo estas relaciones desde un punto de vista más humano. Yo creo que ese es el aporte más importante para las relaciones internacionales que tiene la filosofía dentro de cualquier ámbito. Si nos vamos a la empresa igual, o sea, unos de repente desde el punto de vista micro, unos macro, dependiendo de los sujetos que formen parte de las relaciones, pero en fin, van a humanizar toda la ciencia para llevar a cabo unas mejores relaciones. Muy bien, Franklin, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, Franklin. Sí, bueno, Gracias, profe. me encanta bueno, estos son momentos para discernir, ¿no? Y sobre todo que cuando el grupo es diverso, pues es más emocionante escuchar cada uno desde su enfoque y su postura. Bien. Ajá, y con respecto a la filosofía de la educación, ¿quién desea intervenir? Del grupo. A ver, ¿quién desea participar del grupo de filosofía de la educación? Profe, buenos días. Buenos Como días. lo dice la compañera, profe, lo importante es enseñar esa empatía, como lo dice el compañero, ponernos en el lugar de los demás, siendo más enfáticos en eso, ponernos en el lugar de los demás para nosotros poder transmitir los valores y que tengamos unas mejores generaciones, ser más humanizados, porque muchas veces nosotros encontramos padres de familia que de verdad le falta mucho y entonces, ¿qué están dando ellos en el hogar con los niños? Entonces eso lo vemos reflejado en el colegio. Entonces tenemos que tratar de enseñar esos valores que se han perdido, rescatarlos como tal. Ok, sí, muy bien. Sí, realmente la esencia es la misma, ¿verdad? Para cualquier área de la ciencia. Entonces tenemos que la filosofía, si la vemos desde el punto de vista de su aplicabilidad en cada una de las ciencias, es la base para el desarrollo de las ciencias y permite hacer los razonamientos necesarios al momento de plantear problemas de investigación que lleven a la solución del mismo, permitiendo el uso de métodos. En este caso se refiere al método científico, a través de la metodología de investigación, a través de la comprobación, hipótesis, verificación de resultados, entre otros. ¿Ok? Entonces, finalmente nosotros podemos hacer de la filosofía de la ciencia una herramienta, un arte que nos va a permitir desarrollar, en el caso de cada uno de ustedes en su momento doctoral en que se encuentra, su tesis doctoral, donde pueden indagar, pueden explorar, pueden hacer uso de todas estas teorías como referentes teóricos, como antecedentes, para llevar a cabo cualquier línea de investigación en su trabajo final. Por último tenemos, bueno, ustedes pueden hacer uso, algunas bibliografías recomendadas, hay muchísimas, e incluso dentro de las láminas, con cada una de estas obras que se les mencionaron durante lo largo de la semana, pueden hacer uso de ellas mismas cuando estén haciendo sus líneas, sus trabajos de avance, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, les doy las gracias por haber compartido conmigo esta asignatura. De verdad, cada momento que tengo un grupo tan maravilloso y diverso como el de ustedes, pues es mucho el aprendizaje, el intercambio de conocimiento que se adquiere, aprender un poco de cada una de sus áreas, de las culturas, del país donde se encuentran. Pues yo creo que es como
educar y compartir sin fronteras. O sea, no tenemos límites para aprender, no tenemos límites para educarnos. Cada día que pasa es un momento más de aprendizaje, de conocimiento. ¿Qué más le puedo decir? De verdad que muchas gracias por estar acá. Tienen un compromiso, aquellos compañeros que no han terminado sus actividades, para los que se incorporaron en los últimos momentos, anoche les envié a cada uno el plazo ampliado para los que todavía faltan hasta el martes 16 de julio a las 11 de la noche. Tienen oportunidad para complementar sus actividades, porque ya el jueves y viernes estoy entregando las notas acá al instituto. Entonces, los alumnos que ya los hicieron, los felicito por su compromiso. Con ellos voy a trabajar primero, porque pues ya los tengo, y les voy a enviar la retroalimentación y les voy enviando las notas a su aula virtual, ¿ok? Entonces, pues no tengo más nada que decirles. Si alguno tiene alguna duda, algo que quieran compartir, pues aquí todavía tenemos unos pequeños minutos disponibles. Buenos días, habla Vicky Gómez. Me parece muy chévere, digamos, muy afortunada en compartir esos conocimientos con usted. Y usted nos hablaba de los diferentes modelos, y ahí nos hablaron también la parte de los compañeros abogados sobre libertad. Y mire que en la actualidad todavía en las instituciones hablamos de esos modelos, y a partir de esos modelos impartimos ciertos sistemas educativos o ciertas estrategias educativas. Entonces, mi modo de ver, desde siempre están los modelos, y uno va tomando un poquito de cada modelo y arma un modelo nuevo o una estrategia nueva, como en el caso de muchas instituciones que aplican o se basan con el modelo constructivista, donde al niño le dan la libertad, por decir así, de crear su conocimiento, de armar su conocimiento con los conocimientos previos que el docente identifica en ellos. Entonces, como un modelo, el concepto modelo, libertad, se afianza, se unen en la educación, y qué es lo que uno ve a partir de modelo, a partir de una libertad, cómo uno va enseñando a las nuevas generaciones. Sí, sí, eso es correcto. Y yo pienso que sí hemos avanzado en el cambio de modelos positivistas a constructivistas. Sí hemos avanzado en la parte educativa hoy día a dar esa libertad, ¿no? Incluso a nivel de etapa, pienso que a nivel de la etapa escolar y en la etapa de educación media, porque los niños son, por los ser niños y jóvenes, son de mente más abierta, son mucho más creativos. Pero también en nuestras instituciones de educación superior, también hemos visto algunos cambios. Y un cambio importante es este que estamos haciendo en este momento, que es rompiendo fronteras a través de la globalización, a través del estudio a distancia, a través del estudio virtual, donde estamos aquí compartiendo de una manera libre y espontánea el conocimiento, el querer aprender más, el tener un mayor alcance, con mucho respeto y tolerancia y solidaridad en cualquier momento en que se esté discerniendo sobre algún tema. Entonces, yo pienso que sí hemos avanzado en lo que es la parte del aprendizaje, en lo que es la parte educativa, en cualquier área de la ciencia, y pienso que estos filósofos deben estar en parte orgullosos de nosotros porque de cierta forma lo estamos logrando, ¿sí? Pero sí han habido cambios en la sociedad, en los modelos de enseñanza. Obviamente varían de país en país, de continente en continente, pero sí los ha habido. Sí, está bien. Muchas gracias. Si alguien más desea decir algo antes de cerrar la actividad, cerrar la clase. Bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias. Muy interesante esta clase. Y bueno, como le dije al principio, la filosofía es muy importante también en el ser humano, ya que de ella pues aprendemos mucho, y cada día, a medida que va transcurriendo el tiempo, pues nos vamos alimentando más de estos filósofos. De verdad que sí, muy agradecida, profe. Interesante, y bueno, que tenga un feliz día. Bueno, igualmente ustedes, cualquier cosa me escriben, ya sea al personal o me escriben al aula. Voy a estar de aquí a partir de hoy hasta el jueves, viernes, que ya estoy entregando la nota final, pendiente de los mensajes de ustedes, del aula virtual. Les escribo cualquier cosa. Si tienen alguna dificultad, pues háganmela saber. A veces tardo un poquito en responder, porque bueno, ustedes saben cómo está complicada la situación en la vida, pero igual de la misma manera yo respondo, y
y de verdad que trato de, en lo posible, de ser lo más abierta y comprender la situación en que nos encontramos todos. Estar en un compromiso de un estudio doctoral no es sencillo, no es fácil, porque nosotros hacemos sacrificios que de nuestro tiempo, sacrificamos muchas veces nuestros hijos, nuestra familia, nuestro momento de disfrute, porque tenemos que estudiar, tenemos ese compromiso y tenemos esa libertad todavía de poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias al Grupo de Derecho y Relaciones Internacionales, al Grupo de Ciencias Administrativas, al Grupo de Educación. Cualquier cosa me escriben, estoy a la orden. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Cuídense mucho.